Bienvenidos a nuestro discipulado, gente de Jesús. Estamos en el nivel 2 de discipulado que se llama Aprendiendo. Y hoy estudiaremos la lección número 8, que hablaremos de la disciplina en la iglesia. Es muy importante saber que sin la disciplina ninguna familia podría llevar a los hijos a la madurez. Así es también en la iglesia, que es la familia de Dios. La primera vez que el Señor habla de la iglesia local, Él muestra la necesidad y el procedimiento para la disciplina. Entonces, primeramente quiero que contestemos la primera pregunta. Punto número 1. ¿Qué quiere decir la palabra disciplina? La palabra disciplina quiere decir enseñar, aprender, discipular. También quiere decir entrenamiento que corrige, amolda y perfecciona las facultades mentales o las morales. También significa castigo para infligir dolor o pena. También nos habla la disciplina de un reglamento que gobierna la conducta o la actividad de un grupo. Entonces, como vimos, la palabra disciplina tiene varios contextos que quisiéramos entender, aprender a través de esta lección. Pero lo primero que tenemos que saber es por qué se necesita la disciplina. La disciplina tiene como propósito principal el hacer posible el orden y la felicidad e introduce el principio de sumisión. Sin la disciplina existiría algo que se llama la anarquía. La anarquía quiere decir sin gobierno, o que no se quiera someter uno a un gobierno. Entonces, en la iglesia de Jesucristo no debe de haber anarquía, sino debemos aceptar la disciplina. Hay dos aspectos principales en la disciplina que vamos a estudiar en esta lección. El primero es la disciplina para restauración. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, este primer aspecto es bien importante y creo que es el que Dios quiere que practiquemos al interior de la iglesia de Jesucristo, una disciplina para restauración. También dice Apocalipsis capítulo 3, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina está adherida al camino de Dios. Si nosotros queremos estar en el camino de Dios, tendremos que aceptar la disciplina, pero el Señor lo hace por amor para nosotros. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11 dice así: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué pues no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina es algo bueno, es algo que nos hace tener identidad como hijos de Dios, y saber que es una estrategia de Dios para madurarnos, para capacitarnos en su santidad, dice acá. La segunda área o el segundo propósito o aspecto de la disciplina es para condenación. Hay una porción en el libro de 1 de Corintios capítulo 11 verso 29 al 32 que dice así:
Primera de Corintios 11, 29 al 32. Pero el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, cuando nosotros recibimos la disciplina para restauración, Dios nos levanta, pero cuando nosotros no queremos entrar en la disciplina, entonces podemos caer en condenación, ¿verdad? Cuando hacemos cosas indebidamente. Punto número 4. ¿Cuál es el procedimiento bíblico para la disciplina? Vamos a verlo en San Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. San Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Encontramos entonces el procedimiento bíblico que hay que aplicar cuando queremos disciplina dentro de la congregación. Y el primer paso dice que hay que hablarle a la persona a solas. A solas. Hablar a solas con el hermano es muy bueno porque es una buena actitud. Es muy feo que seamos reprendidos en frente de otras personas. Yo creo que a nadie nos gustaría esto, porque es como exhibirnos, y a veces puede ser hasta contraproducente, porque al causarle vergüenza a la persona que estamos disciplinando, lejos de corregirlo, se puede caer en alguna rebeldía. Así es de que es muy importante que cuando apliquemos la disciplina sea primeramente llamar a solas a la persona. La segunda dice que es en presencia de 2 o 3 testigos. El principio de 2 o 3 testigos es bien importante, porque en este procedimiento la corrección va a poder hacerse notar el error del hermano, ¿verdad? Pero siempre con gente que está avalando que sí lo hizo, es decir, con gente que es testigo. Un testigo tiene que ser persona madura, pero también una persona imparcial, una persona que tenga amor hacia la persona que se está disciplinando. Sin embargo, al señalar el error, tenemos que ser muy, pero muy cautelosos y estar bien seguros de lo que estamos diciendo. Y luego el tercer procedimiento es que si no te escuchan, preséntalo, dice, a la iglesia o al liderazgo. Es responsabilidad del liderazgo anunciar cualquier peligro de mala conducta que ponga en riesgo el buen testimonio de la familia de Dios. Para eso es la disciplina, para que no se siga propagando el pecado. Entonces, si ya no escucha a la iglesia de Dios, dice, pues tenlo por gentil, quiere decir que la persona no quiere aceptar la disciplina de la congregación. Punto número 5. La disciplina nos hace sentirnos parte de una familia, parte de una nación o parte de una iglesia. La rebeldía nos saca de la cobertura de protección que tenemos como iglesia, como familia o como nación. Vamos a ver algunas porciones, primeramente en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás fue el primero
el primero que causó rebeldía o se comportó como un rebelde. Isaías 14, versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí encontramos cómo el diablo es el padre de la rebeldía. Por lo tanto, cada persona que se porte rebelde, o quiera ser rebelde, está obedeciendo prácticamente al diablo. Pero en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, verso 23, encontramos otra porción que yo quiero que leamos. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí encontramos cómo la disciplina puede traernos rebeldía si no la aceptamos, pero dice aquí que es como pecado de adivinación la rebeldía. Así que busquemos siempre tener pues en nuestra mente el que la disciplina la debemos de aceptar sin que caigamos en esa rebeldía. Vamos un poquito más adelante. Hay en la Biblia algunos casos de disciplina que nos van a revelar el motivo por lo cual se puede aplicar la disciplina en la iglesia. Cuando una persona anda desordenadamente, podemos mirar que se queda fuera de la cobertura y es vulnerable para cualquier ataque del enemigo. Por eso es necesario aplicar la disciplina en todos los casos. Vamos a mirar algunos casos. El primer caso por el cual se puede aplicar una disciplina al interior de una congregación es por conductas desordenadas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versos 6 al 15 dice así la palabra de Dios: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces aquí el primer caso es andar desordenadamente. Y andar desordenadamente, según el apóstol, aquí es no trabajando en nada, entremetiéndose en lo ajeno. Son situaciones que Dios no avala. Dios siempre quiere que seamos ejemplo de la gente que nos rodea. Entonces, ese es el primer motivo de disciplina. El segundo motivo es por cuestiones de desorden sexual o relaciones sexuales ilícitas. Primera de Corintios capítulo 5 verso 1 y 2, después verso 5, después verso 9 al 11. Vamos a leer estos versos. Primera de Corintios 5, 1 y 2 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debéis más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Aquí hay una aclaración muy puntual que hace el apóstol, y esa aclaración es que es imposible que usted y yo, como parte de una comunidad, de una sociedad, no podemos dejar de juntarnos con todo mundo, pero sí nos está animando a no juntarnos con algunos. Dice que llamándose hermanos, todavía permanezcan en fornicación, o que sean avaros, o que sean idólatras, o que sean maldicientes, o anden en borracheras, o anden robando, ¿verdad? Dice, con tales ni aun comáis. Entonces hay varios aspectos aquí, ¿verdad?, que nos hacen ver que necesitamos nosotros poner remedio, ¿verdad? Aquí en esta llamada de atención el apóstol incluye a los ávaros, a los idólatras, a los maldicientes, pero de inicio se está tratando un asunto de un fornicario. Dice que tenía a la mujer de su padre y lo toleraban. Quizás todos sabemos de personas que después de venir a Cristo vienen con un antecedente de una mala relación y permanecen en eso. Hay que exhortarles a que pongan en orden su vida para que no sean acreedores a una disciplina. El tercer caso de disciplina es por discusiones necias que causan división. Y vamos a mirar Tito capítulo 3, verso 9 al 11. Tito 3, del 9 al 11 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Entonces, sin lugar a duda, las discusiones sobre temas controversiales han causado mucho problema a veces en las iglesias, que las dividen. Por eso es necesario la disciplina para evitar este tipo de problemas. Dios quiere unidad, no quiere división, así que procuremos siempre tener unidad entre nosotros, y si alguien causa divisiones, pues entonces evitarlo. ¿Para qué cuál es el propósito por el cual necesitamos la disciplina? El propósito principal es para protección unos a otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, cuando nosotros aplicamos la disciplina, es ayudar a un hermano a sobrellevar su carga, su necesidad. Dice también Romanos capítulo 15, verso 1 al 3: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo como en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, también tenemos el propósito de aplicar la disciplina, dice, para que soportemos las flaquezas de los débiles, ¿verdad?, y que no tratemos de agradarnos a nosotros, sino agradar a Dios. Luego, también otro de los propósitos por el cual podemos aplicar disciplina es para evitar que el pecado avance.
Primera de Corintios capítulo 12, verso 26 y 27 dice así. Primera de Corintios 12, 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Ustedes saben que cuando un cuerpo se enferma, a veces es necesario extirpar cierta parte del cuerpo para que haya salud en el cuerpo. Y cuando nosotros también aplicamos disciplina, entonces evitamos que el pecado avance, porque el pecado puede ser como un cáncer que, bueno, muchas personas pueden tomar como pretexto para cometer el mismo pecado si no se le pone un remedio a tiempo. Así es de que yo les invito a practicar la disciplina en el orden que Dios pone, ¿verdad? Para que el cuerpo esté sano, el cuerpo de Cristo esté sano. Y pues nuestro Dios es un Dios de orden. Por lo tanto debemos someternos a su disciplina y a los hombres a los cuales Dios les ha delegado autoridad, como son sus líderes, como son sus pastores. Dios los puso ahí para que apliquen disciplina. Dice Hebreos capítulo 12, verso 7. Hebreos capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, no solamente tenemos la disciplina para dar una solución al cuerpo de Cristo, sino también para sentir el amor de Dios, porque somos hijos de Dios. Y como hijos debemos nosotros aceptar esta disciplina que tenemos en la iglesia. Muy bien, pues quisiera que nos aprendiéramos este último verso, como ya lo he mencionado, de memoria, para que usted pueda tener una referencia respecto a este tema de la disciplina. Hebreos capítulo 12, verso 7 dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? A ver, ¿quieren repetirlo conmigo? Vamos a repetirlo una vez más y después usted lo puede repetir con su líder ahí en el estudio. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, 7. Apréndanselo y que Dios les bendiga. Y bueno, siempre estemos dispuestos a aceptar la disciplina para nuestro bien y para que podamos sentirnos y nos dé identidad como familia, como iglesia, como hijos de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.